Hola amigos? Bienvenidos nuevamente Disculpe. a este canal Fe Hebrea en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy cuento con la participación, me aceptó la invitación, el doctor Marlon Winnet. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias hermana Norma. Un placer estar con usted. Nos ha tomado algún tiempo para armar esta cita, pero esperemos que sea de Así es. bendición para sus seguidores. Sí, claro. Les comento que el doctor Marlon Winnet es doctor en Biblia y es asesor mundial de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y pues yo lo invité para que toquemos el tema de la tradición oral en los tiempos de Jesús. Doctor, en el tiempo de Jesús, el nivel de alfabetización, del pueblo no era muy fuerte, era muy poca la gente que sabía leer y escribir, ¿verdad? Sí, estamos hablando de, digamos, apenas unos 5% de los pueblos que podían leer y escribir. Tenemos que entender también la relación entre ser letrado, como decimos nosotros, y el, la relación entre ser letrado y la función en la sociedad era muy diferente que en nuestro tiempo. Entonces, por una parte, solamente un grupo pequeño podía leer y escribir. Por otra parte, también tenemos que hablar un poco sobre el estatus social de quien sí puede leer y escribir. Claro. Sí, y es por eso que era muy importante, ¿no? Esto de la tradición oral, la forma en que la gente aprendía las escrituras o los escritos sagrados, era más por lo que escuchaban. Sí, sí. Diga. Sí, no, en realidad tenemos que tomar en cuenta, por eso que en la Biblia leemos mucho sobre escuchar la palabra de Dios. Fe viene por oír. El aspecto del escuche es muy importante en la Biblia. Tenemos que tomar en cuenta que ser letrado muchas veces era parte de un oficio, ¿no? Los que podían leer y escribir, los amanuenses, se veía como un oficio. No necesariamente ser letrado significaba que uno tenía una posición de sabiduría en la comunidad. Por ejemplo, tomemos unos ejemplos que conocemos bien. Si tomamos, por ejemplo, Aristóteles, el filósofo Aristóteles, muchos de sus libros él no escribió, pero sus alumnos quienes escribieron. Si tomemos, por ejemplo, a Sócrates, no es Sócrates quien escribe, pero es Platón quien escribe. Si tomemos a Jesús de Nazaret, Jesús mismo no dejó nada escrito, son sus discípulos que escriben. Entonces, eso ya nos da una indicación que a la inversa de nuestro mundo moderno, donde pensamos que la persona que escribe tiene influencia, tiene hegemonía, en el mundo antiguo no necesariamente era así. La viva voz se consideraba de ser más importante en ciertas comarcas que la escritura. Claro, y como dice usted, nosotros tenemos muy metido en la mente esto de que si está escrito, así es y tiene que ser y eso no es porque no está escrito. Y, y así no pensaban en el mundo antiguo, no nada más en Medio Oriente, como dice usted, sino también incluso en Grecia, era muy importante la oralidad. Para pasar Sí. enseñanzas, para pasar. De hecho, vemos en Deuteronomio, ¿no? Cuando hablan de perpetuar estas enseñanzas, habla mucho de repetirlas a los hijos y a los hijos de los hijos, Sí, más que escribirlas. sí, sí. Entonces hay que pensar que se trata de, por ejemplo, si vemos, no sé, estoy viendo aquí si puedo compartir en mi pantalla. Es la primera vez que uso este programa. Entonces, no sé, se dice presentar, ¿no? Está subiendo el PowerPoint, me parece, ¿no? Procesando. Okay. Sí, pero debemos seguir hablando mientras veo. Sí, lo que quería decir es que si hablamos sobre los manuscritos,
Vemos que los manuscritos no tenían espacio entre las palabras. Vemos que los manuscritos no tenían puntuación, los primeros manuscritos más antiguos. Entonces, había que ser un practicante de la lectura con digamos, capacidades para poder leer en voz alta, ¿no? Muy importante es que digamos que la escritura está siempre, aquí vemos en tiempos de los helenistas, de los griegos, la importancia de cantar, la importancia de la música, la importancia de contar cuentos, ¿no? Ese aspecto de contar, de narrar, es muy, muy importante. Entonces, eso también, vemos que Jesús también era un contador, ¿no? Con sus parábolas, ¿no? Jesús contaba. Entonces, tenemos que pensar en una cultura donde la viva voz tenía autoridad. Por eso Pablo dice también, yo les escribo, pero cuando yo llegue, yo les voy a hablar, ¿no? La autoridad de la presencia de la persona. Por eso Pablo tenía problemas a veces con algunos de las iglesias, porque decían, él escribe siempre muy fuerte, pero cuando llega acá, ¿no? Porque la gente estaba muy aferrado a la viva voz. Una cosa importante que a veces hay que explicar bien, porque ahí es donde estoy tratando voy a saltar un poco acá. Lo que la gente, a veces lo que la gente no entiende bien es que no estamos diciendo de que la escritura no era importante. Sí era importante para los que podían leer y escribir. Y la escritura siempre estaba al servicio de la oralidad. La gente escribía para oralizarla. Hoy en estos tiempos nosotros podemos escribir sin oralizar, ¿no? Podemos escribir muchas cosas, no necesariamente hay que leerlo en voz alta para nadie, pero se ve en el mundo antiguo de que no siempre, pero por gran parte es muy importante oralizar, por ejemplo, las cartas de Pablo. Muchas veces cuando enviaban cartas en el mundo greco-romano, el mensajero que llevaba la carta tenía que leer la carta, ¿no? En voz alta para el grupo. Entonces eso nos cambia un poco la perspectiva, porque eso nos deja ver que es otra situación de lo que estamos hablando hoy en día. Ok, doctor. Y yo quisiera preguntar, ¿qué tan confiable sería o qué tanto podemos confiar en que se transmitió correctamente las enseñanzas de alguien cuando solamente dependían de la tradición oral o cuando en la tradición oral puede haber, pues no sé, allí, sí, en los escritos a veces hay cosas que han metido, comentarios en las escrituras, cambios en las letras. ¿Qué tanto podemos confiar en la tradición oral? Claro, tenemos que enfocarnos en el hecho de que el concepto que tenemos nosotros de la transmisión del texto en un mundo de computadoras, máquina de escribir, en un mundo de Gutenberg, de la máquina de la imprenta, eso no era el mundo antiguo, porque el mundo antiguo eran manuscritos, la palabra ya lo dice, mano, escrito a mano. Todos los documentos de la antigüedad son hechos a mano, ¿no? Y como no tenemos los autógrafos, los primeros escritos, lo que tenemos son muchas copias. En el caso del Nuevo Testamento tenemos más de 5.800, 900. No de todo el Nuevo Testamento, a veces son fragmentos, a veces de un libro, a veces de todo el Nuevo Testamento. Ese hecho de manuscritos es un hecho muy importante porque esos manuscritos, ningún manuscrito es exactamente igual a la otra, ¿no? Porque cuando el ser humano escribe a mano, va a haber cambios ortográficos. Por ejemplo, Mateo, en los manuscritos se escribe 15, 20 diferentes formas, ¿no? Pero es algo ortográfico. Entonces siempre va a haber cambios. Esos cambios lo llamamos variantes. Ahora, esos variantes hay una cantidad muy grande, 200,000 por ahí.
Pero de esos variantes, los que cambian la traducción, estamos hablando no más de 400 variantes, por ejemplo, ¿no? A veces variantes son todo un capítulo, muchas veces una palabrita que un manuscrito tiene y el otro no. A veces el lugar del pasaje puede ser diferente. Entonces, lo que estamos viendo es que esa es la realidad de cómo nos llega el texto, pero hay muchos testimonios, entonces podemos estar muy seguros de que en todos esos manuscritos se ha transmitido el texto. Pero también la oralidad juega un papel ahí. Tenemos que pensar de que los monjes cuando estaban copiando, muchas veces copiaban en el scriptorium, que era digamos, un salón donde muchos monjes copiaban a la misma vez y un monje leía en voz alta. A veces hay letras vocales en griego que depende de la época o depende de la región, pueden tener diferentes sonidos. Por ejemplo, la eta se puede pronunciar como e o se puede pronunciar como i. Depende de la temporada y depende de la región. Entonces podemos ver algunos cambios donde el monje que escuchaba, podemos ver que hay palabras a veces que un monje escucha y piensa que se trata aquí de la iota en griego, la i, mientras que se trata de la eta, otra letra. A veces cambia el significado. Pero eso ponemos en traducciones ponen otra posible traducción, o algunos manuscritos no tienen eso, otros manuscritos tienen tal. Si buscamos una precisión del mundo moderno con computadora, eso no es así. Si buscamos una precisión que es del mundo antiguo, entonces los textos de la Biblia son los más precisos del mundo antiguo, porque tenemos en el caso del Antiguo Testamento los masoretas que hicieron un tremendo trabajo en copiar los textos, y después cuando se descubrieron los rollos de Qumran, se acertó de que por un 90 y tanto por ciento es exactamente la misma. Los rollos de Qumran son más anteriores, son más antiguos que el texto masorético que llamamos el Codex de Lenigadense. En el caso del Nuevo Testamento tenemos muchas traducciones antiguas también, en siriaco, en copto, en latín, y todo eso juntos. Tenemos las citas de los padres de la iglesia del siglo II hasta el siglo IV. Entonces tenemos mucho testimonio. Hay textos del mundo greco-romano, por ejemplo, de Platón, o de Aristóteles, o de Plutarco, donde tienen menos manuscritos a su favor que el Nuevo Testamento. Entonces, depende con qué compara uno, ¿no? Voy a terminar esta parte con un ejemplo. No sé si cuando los que nos están escuchando, cuando usted busca las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Si usted busca las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, usted va a notar, si usted busca una Biblia de estudio o en la internet, usted busca donde se le muestra de dónde viene la cita, ¿no? Vamos a encontrar que hay citas que vienen del texto hebreo, ¿no? Vamos a encontrar de que hay citas que vienen de la Septuaginta, y yo sé que en este canal usted trata todos los temas, entonces estoy seguro que ha tratado el tema de la Septuaginta, que es una traducción antigua del Antiguo Testamento en griego, del siglo II a III antes de Cristo en Alejandría. Esa traducción Septuaginta tiene mucha influencia sobre el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento escribió en griego. Era más fácil citar de la Septuaginta que citar del hebreo, porque ya uno está escribiendo en griego. Pero si comparamos, por ejemplo, a veces, vamos a ver que hay cambios pequeños. Vamos a ver, entonces a veces abrimos nuestro Antiguo Testamento, que es traducido del hebreo, muchas veces en nuestro caso en el mundo moderno, y vemos que hay un pequeño cambio, porque Pablo está citando la Septuaginta, o Lucas está citando la Septuaginta. Entonces, lo que quiero decir es que en el mundo antiguo no era un problema si hay un poco de flexibilidad en la cita. A veces Pablo cita de memoria, ¿no? A veces Jesús cita de memoria, muchas veces estaban de memoria también. Entonces, cuando lo comparamos con el texto escrito del hebreo, o a veces cita la Septuaginta, vamos a notar que hay ciertos cambios, pero nos deja ver de que hay cierta fluidez, cierta flexibilidad en cómo manejar los textos sagrados. Veamos a Qumran, los rollos del Mar Muerto.
cuando ellos copian los textos del hebreo, vemos también que ellos a veces copian de una forma los textos hebreos, se parecen a la Septuaginta, que está en griego, pero hay variantes que se parecen a la Septuaginta, y a veces hay cierta fluidez. La misma comunidad tiene, por ejemplo, el texto de Éxodo o Génesis, diferentes fragmentos dos veces del mismo texto, y vemos que hay variantes entre los dos, ¿no? Pero siempre son cosas pequeñas, siempre, digamos que estos variantes no afectan la doctrina cristiana, porque una buena doctrina cristiana no se basa solo en un versículo, ¿no? Sí, ok. Bueno, aunque hay unas variantes que sí han supuesto algunos problemas con respecto al pasado de Israel, más que ya una doctrina consumada. Pero como dice usted, no, bueno, ya es otro tema más aparte. Pero sí, es muy cierto lo que comenta, porque a mí me llegó a pasar antes de conocer todos estos temas, que buscaba las referencias en una carta de Pablo. Como dice en tal pasaje. Ya iba yo a ese pasaje y decía yo, ay, no dice así, se equivocó, no sabe, Sí, sí, pero es porque estaban citando otra versión que circulaba en ese claro, momento. Y claro. ese es un tema que a mí me está interesando mucho, de cómo había tanta variedad de traducciones en el tiempo de Jesús. Y que es muy posible que incluso él citara, no sé, el texto hebreo más que el griego, obvio, y las variantes estas de en arameo, los targumim, los targumes, que también es un parafraseo, y de esta Sí, forma enseñaban en la sinagoga. sí, sí. Entonces eso también deja ver de que tenían otra forma de ver el texto, que al traducir el texto al arameo y al elaborarlo un poco, son como las traducciones modernas como dinámica equivalente. Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, ¿no? La gente a veces se pone belicoso porque dicen, me han cambiado el texto de la Biblia. Pero ese método de traducir ya existía. Incluso la Septuaginta, la antigua versión, algunos libros de la Septuaginta son traducidos muy dinámicos, porque el traductor trata de explicar un poco a su nueva audiencia cosas culturales o información, ¿no? Que ellos no tenían. Entonces, y sí hay variantes. Por ejemplo, tomemos, por ejemplo, un variante que ha sido causa de mucha guerra, es cuando hablamos de Primera de Juan, cuando hablamos de lo que llamamos, ¿no? El coma juanino, ¿no? El coma juanino es en la carta de Juan, eh, cuando allí vemos que habla en Primera de Juan 5, 7 hasta 8, ¿no? Eh, Allí hay el texto que dice, ¿no? Estos tres dan testimonio, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pues tres son los que dan testimonio, dice el texto. Entonces hay variantes que hablan sobre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, eh, ese variante ha causado, claro, incluso ha causado rupturas dentro de las sociedades bíblicas. En el siglo XIX en Inglaterra, un grupo se separó de las sociedades bíblicas. En este caso era la Sociedad Bíblica Británica, porque ese variante comenzaron a decir que no vamos a poner, lo ponemos entre corchetes o lo ponemos abajo a pie de página. Ahora, por ejemplo, ese variante que es uno de los más notorios, hay muchas veces variantes que no sabemos cuál es la primera o no. Por eso ponemos notas, ¿no? Los traductores. A veces hay variantes que lo que se duda no es que el texto era original, pero se duda su lugar. Por ejemplo, la mujer adúltera, el texto de la mujer adúltera en Juan. Esa mujer que agarra en adulterio, la quieren apedrear, pero Jesús dice que es sin pecado, ¿no? ¿Quién te ha condenado? Yo tampoco te condeno, vaya y no peques más. Ese texto, en muchas Biblias vas a ver que está entre corchetes. Hay una nota que dice que en los manuscritos más antiguos de Juan no aparece en ese lugar. De hecho, esa historia aparece en Lucas en algunos manuscritos. Entonces,
todo lo que se está diciendo entonces es que es una historia muy antigua de Jesús. Yo pienso que es una historia real. El punto es de que en los manuscritos aparece en diferentes lugares. Y el traductor, para ser honesto, tiene que decir, mira, este texto aparece aquí en Juan, en nuestra versión, tradicionalmente, pero hay. Entonces a veces es eso, ¿no? Pero hay variantes que sabemos, casi seguro sabemos que no estaba en el texto original. ¿Por qué? Tomemos la coma, lo que llamamos la coma juanina, ese texto que les estaba diciendo, ¿no? Primera de Juan 5 era, ¿no? Sí. Donde dice los tres son testigos. Ese texto cuando se saca el texto griego, cuando se imprime el primer texto griego, Erasmo de Rotterdam, él dice que no ha encontrado el variante en ningún texto griego que él tiene a mano, ¿no? Dice que, y lo encuentra en versiones en latín que son muy jóvenes. Entonces él dice, los padres de la iglesia cuando discuten sobre la Santísima Trinidad no lo citan, porque lo hubieran citado, porque había mucha discusión en el siglo 3, 4 sobre la Santísima Trinidad. Entonces, dice Erasmo, ese texto probablemente un monje piadoso lo puso. Después que Erasmo dice, bueno, le comienzan a atacar a Erasmo, Erasmo dice, bueno, si alguien encuentra más manuscritos griegos que lo tienen, lo voy a poner en la siguiente edición. Entonces salen manuscritos muy jóvenes, la gente copia y dice, aquí lo encontramos. Es un texto que no se encuentra en muchos de los manuscritos antiguos, no se encuentra en las citas de los padres de la iglesia, no se encuentra en traducciones muy antiguas como del copto, el siriaco, Ahora, el hecho de que ese pasaje no se encuentra, probablemente no se encontraba en el primer texto de Primera de Juan, ¿quiere decir que la doctrina de la Santísima Trinidad es errónea? La doctrina de la Santísima Trinidad no se basa en ese versículo, porque la gente que en el siglo 3, 4 discutieron la Santísima Trinidad no la tenían, no la citan. La doctrina se basa en un pensar sobre la relación entre Jesús y el Padre. Es una doctrina que, bien que no se menciona explícitamente en los textos bíblicos, la palabra Santísima Trinidad no está en los textos. Pero hay gente que piensa que por qué ese versículo está entre corchetes o está abajo, que eso quiere decir que los traductores están en contra de la doctrina. Pero la doctrina no se basa en este versículo en realidad. Ok. Aquí es importante, doctor Marlon, que, como dice usted, ver que no eran tan dogmáticos en el antiguo mundo como somos ahora nosotros con traducciones. Yo lo digo esto con mucho respeto. Cuando yo estuve en una iglesia hace unos años, el pastor, yo sé que con toda la buena intención del mundo, pero nos dijo, tráiganse la Reina Valera de 1960 porque es la verdadera. Y todas las demás están incorrectas, les metieron mano, son del diablo. Yo sé que es con una buena intención, pero sí era como ser dogmático, ¿no? Con una traducción, cuando vemos que en el mundo antiguo había esa variabilidad. Sí, sí. Y sabes, hermana Norma, que es una lástima, es de que las casas publicitarias de la Biblia sacaron las introducciones de esas Biblias de los reformadores. En español, Reina primero, después lo revisó Cipriano de Valera, casi 30 y pico años después, ¿no? Entonces, la primera Biblia era la Biblia del Oso, la primera Biblia de Reina. Allí hay una introducción excelente de Reina, muy largas las introducciones de Reina. Y allí él explica el trabajo de traducción. Y él explica que su trabajo tiene que ser revisado. Por eso que Cipriano de Valera lo revisa después de algunos 30 años y corrige a Reina. A veces él tiene puntos donde dice, aquí Reina no lo vio bien, aquí Reina el hebreo no lo entendió bien y corrige a Reina. Los traductores mismos, como de King James en inglés, ¿no? Almeida en portugués, los traductores de la Reforma, Martín Lutero, eran muy conscientes de que el traductor hace lo que puede, es su trabajo, es su ministerio, bajo el Espíritu Santo le ayuda, pero que siempre pueden haber
revisiones para mejorar. Entonces, ellos mismos no eran tan dogmáticos. De hecho, ellos mismos echaban mano a traducciones más antiguas que la de ellos, en español, en este caso, para cotejar, ¿no? Para ver, ¿no? Mucha gente no sabe que King James, la versión de Rey Jaime en inglés, una parte está basada en una traducción en inglés que ya existía, ¿no? Que el trabajo de William Tyndale influyó mucho en los traductores de King James. Entonces, como usted dice, la intención es buena. Por ejemplo, eso de la Reina de 60, que yo respeto mucho, es una traducción monumental. Pero hermana, cuando decimos Reina Valera de 60, ya estamos diciendo que alguien le metió mano, porque no es la Biblia del Claro. oso, no es la primera traducción que hizo Reina, no es la Biblia del cántaro, la revisión de Cipriano de Valera. Si tomamos, y en la internet, oye, eso es, internet tiene muchas cosas menos buenas, pero algunas cosas buenas de la internet. Podemos buscar el facsímil, pueden buscar el facsímil de Reina Valera, la Biblia del oso, van a encontrarlo. Está en un museo allí en Alemania, se puede comprar incluso, ¿no? Cuesta algún dinero, pero puede comprar. Si uno ve el texto, ¿no? Si uno lo revisa, uno va a ver que uno no lo puede leer bien. El castellano no es mi idioma materno. Mi idioma materno es el papiamento, que es un creol portugués de Curazao. Pero incluso gente cuyo idioma materno es español no pueden leer bien la Biblia del oso. Se parece al portugués, porque el idioma ha cambiado. Y la Biblia del oso tiene muchas notas. Tiene muchas, por todos lados, tiene notas al margen. Tiene un resumen de cada capítulo. Reina puso un resumen del capítulo. Él tiene notas donde él mismo dice, esta palabra se puede significar tal cosa o puede significar otra cosa. Entonces, lamentablemente, cuando hablamos de Reina Valera ha sido revisada muchas veces. Entonces yo siempre digo a la gente, así de broma, también con mucho cariño, mucho amor, yo digo a alguien, si quieres en realidad leer la Reina Valera, la original, te regalo la Biblia del oso. Y Sí, pues sí. hablamos después, porque vas a ver que las palabras han cambiado de significado, vas a ver que incluso las letras son muy difíciles de leer. Y tal vez usted en otro programa usted puede mostrar el facsímil, porque es muy interesante verlo. Yo el otro día lo estaba mostrando a los traductores y es difícil leer. Es difícil leer, la gramática ha cambiado, la forma de letras ha cambiado. Por ejemplo, hay una que se parece a la F, pero es la S. O sea, la F que nosotros como F se escribía como la S era la F. Entonces, y cuando uno trata de leer, más, parece un poco a portugués para nosotros que hablamos castellano, pero también vemos que la estructura gramatical ha cambiado, pero el castellano ha cambiado, son 500 años. Entonces, siempre hablamos de revisiones. Entonces, si el mismo traductor nos dice que hay que revisar su trabajo, él nunca pensó que su trabajo sería el único trabajo de traducción en español y de que no se podía traducir más. ¿Por qué vamos a pelear? ¿No? Y vale los que quieren seguir Reina Valera de 60. Vale si uno dice a mí me gusta. Vale si uno dice yo prefiero. Está bien, está bien. Pero cada traducción tiene sus limitantes y tiene su uso. Pero no demonicemos a otras traducciones. Claro que no. No, y de como volvemos hasta viajando al pasado, incluso usaban textos que no llegaron a nuestras Biblias y, y que para ellos eran de uso común. Quisiera yo preguntarle, doctor Marlon, entonces, viendo la importancia de la traducción, de la tradición oral, es por eso que quizás Jesús no dejó nada escrito, o sea, que no era su intención, pues sí, dejar un corpus de lo que yo enseñé, sino que sabía que con la tradición oral se iba a esparcir su mensaje. Sí, sí, la tradición oral es algo, no, para nosotros tal vez suena un poco demasiado flexible, pero también hay que recalcar de que la traducción oral hasta hoy en día
Si vamos a los Andes, por ejemplo, a la India, hay culturas orales donde se pasa textos muy largos de padre a hijo, que la gente memoriza, ¿no? Cuando estudiaba en Holanda, en Ámsterdam, yo tenía como compañero era un rabino judío de Lituania, y él había estado preso por muchos años bajo el comunismo en Lituania, y él me contaba de que todos los días los rabinos que estaban allí escribían el texto bíblico. Entonces yo le dije, entonces ustedes tenían el texto y lo copiaban. Él dice, no, lo hacíamos de memoria. Él me dijo de que él desde chiquito había aprendido el texto, y él me dijo exactamente, claro, no podía ser nunca porque a veces uno cambia palabras, pero él dice que después cuando salieron de la prisión, alguien hizo la investigación y él dice que un 90 y tanto por ciento era igual, porque ellos desde chiquito aprendieron a memorizar. Entonces la memoria, Claro. en culturas puramente oral, la memoria es mejor que en nuestra cultura. Por eso que Sócrates era muy sospechoso de la escritura. Platón nos dice que Sócrates dijo, no escriba demasiado porque se te va a dañar la inteligencia. Porque escribir mucho te daña la memoria, decía Sócrates, porque cuando escribes ya lo confías al papel y no lo confías a tu memoria. Entonces, hay una verdad en eso, ¿no? Hay una verdad de que nosotros, la memoria, no tenemos esa memoria que alguien de una cultura oral tiene. Si vamos a los Andes, hay amigos quechuas que pueden citar poesía a largo tiempo de su cultura, de muchos siglos, que pasan de padre a hijo y lo tienen más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, eso también hay que recalcar, que aunque la lectura oral tiene su flexibilidad, ojo, no es tampoco, digamos, algo así suelto, sin ningún parámetro, ¿no? También tiene su rigidez, ¿no? Muy importante. Sí. Es que era más como una disciplina, o sea, ahorita nosotros por la tecnología, a veces ni nos sabemos nuestro número telefónico o no nos sabemos ¿No? el teléfono de nuestro, porque ya no Sí, decimos, aquí lo apunto y ya. sí, Y en ese sí, tiempo, pues, ¿no? sí, Tenían que sí. grabarse las cosas, no Tenía que existía el teléfono, grabarse, sí, sí, sí. pero las cosas importantes tenían que grabárselas. Entonces, Eso. Y fíjese por que eso que el texto bíblico nos incita mucho a leer el texto, a memorizar el texto. Hay algo que pasa, por eso también es importante, yo siempre digo, la Biblia fue escrita para ser leída en voz alta, ¿no? Los rabinos decían, cuando lees la Torah en voz alta, lo recibes 3 veces, una vez tu ojo lo capta, otra vez tu boca lo pronuncia y en tercer instante tu oído escucha. Entonces, 3 veces captas la Torah. Eso también en las iglesias hemos perdido mucho, es esa lectura en voz alta. Si en la iglesia el pastor lee un capítulo demasiado largo durante el culto, la gente se pone nervioso. La gente solo quiere una lectura así de 2 versículos, están contentos, ¿no? Pero tenemos que recuperar el aspecto oral. ¿Por qué? Y ahí donde los traductores también ponen mucho énfasis, todos los traductores, en cómo suena esto cuando se lee en voz alta, ¿no? Porque eso es importante. Al margen de que hay gente que solamente van a recibir el texto, digamos, en forma de audio, pero incluso los que podemos leer y escribir, eh, vamos a notar de que si leemos en voz alta o escuchamos el texto, vamos a ver, vamos a escuchar cosas que no hemos visto cuando leemos con voz interior. Hay cosas que resaltan que no hemos pensado hasta que leemos en voz alta. Decimos, ahora me pregunto, ¿qué Jesús dijo a Pilato? ¿Qué es la verdad? Bueno, cuando lo lees, le digo a Pilato que es la verdad. Pero si lo dices en voz alta, vas a tener que tomar una decisión. ¿Lo dice en forma irónico? ¿Lo dice en serio? ¿Qué es la verdad? Quiero que me digas. ¿O lo dice en forma de burla? Hombre, ¿qué es la verdad? Allí, cuando lees en voz alta, vas a tener que interpretar qué es lo que quería decir Pilato. Eso te ayuda a ver cosas que normalmente uno no ve si solamente lee con voz interior.
Claro que sí. Y de hecho la frase que comentó, que dijo, no me acuerdo ahorita si fue Sócrates, de que si escribes, te haces menos inteligente. ¿Sí fue Sócrates? Me dijo. Sí, 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 Sócrates digo que te daña si te daña la memoria, sí, correcto. Cuando yo tengo muy presente que yo aprendo o siempre aprendía más de niña, cuando me leían o me explicaban que cuando yo lo leía. Era como Sí, que sí, hasta se me hacía más pesado, así de, ay, qué flojera, ¿no? Pero sí, es sí, ahí donde vemos esa importancia. De hecho, también yo creo que por eso Jesús cuando da enseñanzas dice, oíste que fue dicho, oíste sí, que fue dicho. No sí, es leíste que dice sí. así. Era Sí, porque la está hablando con tradición. el pueblo y el pueblo normalmente oyó los textos en el templo, en la sinagoga, no los leyó. Entonces, sí, Ujú. el pueblo, la gente simple de Galilea aprendieron por la escucha y no por la lectura, muchas veces. Sí, sí. Ok, doctor Marlon, ¿usted cree que Jesús sí sabía leer y escribir? Sí, sí. Sabemos que los rabinos tenían escuelas. En este caso, disculpe, no lo tenían para las muchachas, pero solamente para los varones. Tenían Sí, sí. escuelas en los pueblos donde enseñaban a los muchachos a leer y escribir. Entonces muchos piensan que Jesús participó en ese tipo de escuela cuando creció en Nazaret. Vemos que en Lucas 4 Jesús lee el texto hebreo, ¿no? Lee el texto de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces Jesús sí sabía leer y escribir. No todos, pero él por seguro sí lo sabía. Entonces Sí, por eso vemos que dependiendo de la situación, hay gente simple que porque los rabinos siempre buscaban a discípulos, ¿no? Siempre buscaban a reclutas. Entonces, una forma era de enseñarle a los muchachos de los pueblos y sacar a los mejores para que podían seguir aprendiendo o convertirse en rabino a veces, ¿no? claro, lo pregunto porque, bueno, obviamente en el texto dice, ¿no? Que Jesús leyó, pero como era de un extracto social, al parecer un poco precario y de una zona de menospreciada como Nazaret, igual y todo lo que sabía Jesús era porque se lo aprendió de memoria más que porque supiera leer. Pero entonces tenía las dos formaciones, ¿no? La tradición oral y sabía Sí, leer. sí, sí, Jesús, el texto dice que podía leer y se entiende que él podía leer. También por el hecho de que Jesús, cuando está en discusiones con los fariseos, los líderes religiosos, Jesús conoce las discusiones que ellos tienen, que son discusiones también de la oralidad, pero por una parte también escritas, ¿no? En los Targumim, digamos, los escritos rabínicos, que después iban a hacer la Mishnah y la Talmud. No existía la Mishnah y la Talmud como tal en ese tiempo, pero sí la oralidad después lo reflejan en la Mishnah y la Talmud. En la Talmud. Entonces hay que pensar que Jesús sí sabía leer y escribir. Por ejemplo, Jesús tendría que haber conocido un poco de griego, porque para comunicar con los soldados romanos no se puede comunicar con ellos en arameo. Entonces, había un tiempo que decía que Jesús solamente sabía arameo, ¿no? Pero Jesús sabía hebreo porque los textos bíblicos son en hebreo y leyó en la sinagoga. Jesús sabía arameo porque arameo era el idioma del pueblo, entonces él creció ¿no? Y Jesús sabía griego porque es como el inglés hoy en día, muchos saben un poco de inglés, y depende de la competencia, algunos saben más que otros, pero uno va a cualquier pueblo y un muchacho del pueblo te habla, digamos, una conversatoria muy simple en inglés, porque la tele o por lo que sea. En tiempo de Jesús, el griego, los romanos, primero, antes de los romanos, los griegos estaban en Israel, ¿no? En tiempos de los macabeos. Entonces hay una trayectoria muy larga donde el griego, se escucha mucho el griego, y hay judíos que pueden hablar griego. Porque soldados romanos no hablaban arameo, tal vez los que quedaban muy largo en Israel agarraban un poco de arameo, pero, por ejemplo, con Pilato, ¿qué idioma iba Jesús a hablar con Pilato sino en griego? ¿No? Entonces, por eso es importante la parte sociolingüística de conocer un poco la cultura
Y eso nos deja ver que Jesús, más que pensamos nosotros, aunque era simple, y Jesús era simple, pero claro, la familia no era, digamos, pobres, porque era una familia de artesanos, no hacía esta palabra en griego, teknon, que traducimos, que San Jerónimo tradujo como carpintero, y desde entonces todo el mundo lo traduce como carpintero, pero puede ser no necesariamente solamente carpintero, alguien que trabaja con piedra o con metal en la construcción de casa. Entonces, en realidad tendríamos que decir que era un tipo de contratista, constructor el padre, Como un ¿no? todólogo para construir la casa. Sí, para conseguir. Entonces, en cualquier de esos materiales, piedra, metal o en madera. Entonces, no que eran ricos, pero tampoco que vivían en la miseria, ¿no? O sea, Pues entonces para concluir aquí, vemos cómo era importante esto de la tradición oral, que era una disciplina que muchas veces nosotros menospreciamos porque decimos, ay, ¿cómo es posible que se grabaran, que de seguro inventaron? No era así, sino que era como una disciplina, algo, se podría decir que sagrado, ¿no? Te transmito mis enseñanzas sagradas y te las aprendes y las pasas a tus hijos y a los hijos de tus hijos y se sí, recitaban las escrituras sí. y así se las iban transmitiendo y que pues en el tiempo de Jesús aún eso estaba, aunque ya había escritos que estaban en su vida litúrgica, aún existían las enseñanzas así, doctor Marlon. Bueno, pues muchas gracias por haber atendido esta invitación. En otra ocasión podemos hablar, seguir hablando, por ejemplo, sobre Pablo y la oralidad. Muchas de las cartas de Pablo, Claro. él no los escribió, él los dictaba. Eso también es Uh-huh. interesante para la oralidad, porque el quien escribe para Pablo también tiene influencia a veces, ¿no? Por eso los pastorales son diferentes a romanos, ¿no? Mucha gente dice, las cartas de Timoteo se parecen, tienen un sabor diferente, ¿no? Pero ese puede ser porque el amanuensis, el escriba, ¿no? Escribe diferente. A veces Pablo dice, yo escribo con poco propio puño y letra. Es porque Pablo no estaba escribiendo la carta, estaba dictando la carta. Y ahora al terminar la carta, él va a escribir, ahora va como firmar y decir, yo escribo esto de mi propia mano, ¿no? Y ese aspecto de oralidad también es muy importante, que los textos son textos comunitarios, los textos son textos que nos llegan por medio de la oralidad y vale la pena redescubrirlos en una forma oral. Claro, pues ya nos pondremos de acuerdo para seguir con ese tema de la tradición oral, de la oralidad. Y pues ya, seguimos ahí en contacto. Entonces, Bien, muchas gracias gracias, hermana. nuevamente, que estén muy bien. Gracias a todos los que vieron este video. Recuerden regalarnos like para seguir compartiendo este tipo de enseñanzas. Recuerden suscribirse si no se han suscrito o unirse al canal también para que tengan algunos beneficios. Nos vemos pronto todos. Shalom. Shalom. Ok, gracias.